Hola, hola, buenas tardes. Soy Silvia Montes, la profesora de inglés, y hoy vamos a dar la lección correspondiente a el estilo indirecto en inglés. Bueno, muy bien. El estilo indirecto, que también se puede llamar reported speech, como leéis aquí, consiste en expresar algo que anteriormente alguien ha dicho, es decir, contar lo que alguien ha dicho acerca de algo, ¿no? Entonces, en una frase de estilo indirecto encontramos dos partes. Encontramos dos partes. Primeramente, la parte que introduce el estilo indirecto. Esta parte que introduce el estilo indirecto lleva un verbo, como veis aquí, que se llama verbo introductorio. Normalmente, os pongo aquí, pues suele ser el verbo say, decir, el verbo tell, contar, el verbo mention, mencionar, suggest, sugerir, ask, preguntar, o wonder, preguntarse. Aquí os he puesto, por ejemplo, la primera parte de un estilo indirecto podría venir a ser algo así. Peter said that, Peter dijo que, o Mary told me that, Mary me dijo que. Como os dais, bueno, como he remarcado aquí, veis en un momento, veis en aquí, veis que el verbo introductorio en el estilo indirecto siempre tiene que estar en pasado. Ya veis, el verbo introductorio que está en rojo y subrayado y tiene que ir en pasado. Y luego, la segunda parte de la oración en estilo indirecto es precisamente lo que una segunda persona dijo. Entonces aquí tenemos. Bueno, aquí estoy otra vez. Aquí estoy otra vez. Parece que se va la conexión. Bueno, a ver si puedo seguir con la clase. Vale, os estaba diciendo entonces que la segunda parte es en donde se cuenta lo que otra persona ha dicho, ¿eh? Esta sería, por ejemplo, la segunda parte. Aquí os pongo la segunda parte. La primera parte con el verbo introductorio, ya veis, en pasado. Tengo un montón de problemas con la conexión. Va a ser hoy una clase difícil. A ver si puedo seguir. Vale. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, para hacer el estilo indirecto, lo más importante es que tengáis en cuenta que los tiempos verbales que aparecen en la frase original, bueno, pues se cambian. A ver un momento. Bueno, como os iba diciendo, los tiempos verbales cambian. Entonces cambian de la siguiente manera. Cuando el tiempo verbal, bien, está en presente simple, la oración original está en presente simple, al hacer el estilo indirecto tendremos que pasarlo a pasado simple. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Peter said, Peter dijo. Esta oración que veis aquí con comillas es la oración
que dijo Peter literalmente. Y entonces, hacemos aquí el estilo indirecto. Peter dijo que él, hemos cambiado el yo por el él, el verbo ser aquí en presente lo hemos cambiado a pasado y el adjetivo cansado se permanece igual. Por lo tanto, Peter dijo, estoy cansado. Peter dijo que él estaba cansado. Ya tenéis aquí la traducción. Bien, presente continuo o presente progresivo, lo podéis llamar de las dos maneras. Yo estoy buscando a Mary. Ya veis que esta es la frase original, os remarco otra vez que está con comillas. Y he aquí la frase que vosotros tenéis que producir en estilo indirecto. Peter dijo, ya veis que el verbo está en pasado, que él, y del presente continuo pasamos al pasado continuo. ¿Qué cambio vamos a hacer? Pues solamente vamos a cambiar el verbo ser o estar, que aquí está en presente, por el pasado, porque luego el verbo en ing permanece igual. Peter dijo, estoy buscando a Mary. Peter dijo, estoy buscando a Mary. Peter dijo que él estaba buscando a Mary. Vale, presente perfecto. He acabado mis deberes. La frase original con sus comillas. Aquí veis el auxiliar have del presente perfecto. El presente perfecto cambia a pasado perfecto, past perfect, o pluscuamperfecto en español. Y entonces aquí tenemos el he acabado por había acabado. El participio permanece igual, ya veis, finished, permanece igual, finished. Y lo único que cambia es el verbo auxiliar, que aquí está en presente have, ha pasado had. Peter dijo, he terminado mi tarea. Peter dijo que él había terminado su tarea. Aquí ya os remarco, en inglés hemos cambiado el sujeto, ya veis, de yo a él, pero en español no hace falta poner el él, puesto que la desinencia del verbo había ya te indica que, bueno, puede ser yo había, pero en este caso es Peter, que él había terminado. Entonces no hay lugar a dudas en español, pero en inglés siempre hay que cambiar, siempre hay que poner el sujeto. Vale. El pasado simple. Bien, el pasado simple lo tenéis aquí. Mary dijo, me levanté tarde ayer. Aquí tenéis el pasado simple del verbo get, es la segunda columna de los verbos. Cambia a pasado perfecto, past perfect, o también se puede llamar pluscuamperfecto. Ya veis, Mary dijo, me levanté tarde ayer. Mary dijo que ella se había levantado tarde el día anterior. Aquí tenía que poner había, lo voy a ver si lo puedo corregir. Eso es, que se había levantado tarde el día anterior. Un momento. Vale. Bueno, eso, os estaba diciendo que he corregido el había, el pasado simple, que es la segunda columna. Ya veis cómo cambia mucho, porque pasa al past perfect, al pretérito pluscuamperfecto o pasado perfecto, como le queráis llamar. Y entonces tenéis que poner el auxiliar had y luego el verbo en la segunda columna. Casualidad, en el verbo get coincide en la segunda columna, que es got, con la tercera columna, que también es got. Aquí tenéis la traducción. Mary dijo, me levanté tarde ayer. Mary dijo que ella se había levantado tarde el día anterior. Bien, el pasado perfecto o pretérito pluscuamperfecto no cambia. Ya veis que el had been, es decir, had más tercera columna, permanece igual. Had más tercera columna. Mary dijo, nunca había estado aquí. Mary dijo que ella nunca había estado aquí. Bien, seguimos. El futuro. Will. El futuro will
cambia al condicional would. Y después, tanto de will como de would, tenéis que poner el verbo que queráis en la primera columna. Aquí tenéis el verbo casarse en primera columna y aquí veis que también está en primera columna, que no, vamos, que no se ha modificado nada. Mary dijo, nunca me casaré con nadie. Mary dijo que ella nunca se casaría con nadie. El verbo can, que ya sabéis que se puede traducir por poder o por saber, pasa a could. Y después, tanto de can como de could, tenéis que poner un verbo también en la primera columna, como ha pasado con estos dos. Susan dijo, no veo a Joe por ninguna parte. Susan dijo que ella no podía ver a Joe por ninguna parte. Bueno, y finalmente vamos a ver el verbo must, obligatoriedad, tener que, deber, pasa a had to. Tanto must como este verbo had to deben ir seguidos por otro verbo en la primera columna. Aquí veis el verbo acabar en primera columna y en el estilo indirecto ya veis que el mismo verbo permanece igual en primera columna. Susan dijo, tengo que terminar mi tarea o debo terminar mi tarea. Susan dijo que ella tenía que acabar su tarea. Y luego finalmente el verbo may, que lo vais a traducir como puede que, podría, cambia a might. Y también tanto may como might van seguidos de un verbo en la primera columna. Susan dijo, puede que llueva esta mañana o puede llover esta mañana. Susan dijo que podría llover aquella mañana. ¿Os habéis dado cuenta que todos los ejemplos que os he puesto en la parte izquierda son los originales, lo que la persona dice originalmente? Ya veis que está entre comillas y son estos tiempos verbales los que tenéis que cambiar. Para eso os deberéis aprender de memoria, claro, los cambios. Aquí esta tabla creo que está bastante bien. Seguimos. Hay algunos verbos que, bueno, pues que no sufren cambios, ¿eh? Son estos: could, should, would, might, ought to. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, a ver qué os parecen. Aquí tenemos el estilo indirecto. El domingo pasado, Mary dijo. Mirad lo que dijo Mary, es las frases literales, la frase literal, y está en presente perfecto el verbo. Haven't, auxiliar, más tercera columna. La voy a corregir. Ahora sí que es la tercera columna. Bien, auxiliar de presente perfecto más tercera columna. Y ahora vamos a pasar esta oración a estilo indirecto. Puesto que el verbo original está en presente perfecto, lo tendremos que transformar a pasado perfecto o pluscuamperfecto. Pues aquí tenéis, el domingo pasado, Mary dijo, el verbo en pasado, que, sujeto, ella, auxiliar de pasado perfecto, hadn't, negativo, y verbo ver en tercera columna, sin el resto de la frase igual. Otro ejemplo. Estoy preparando mi examen de matemáticas. El verbo estoy preparando está en presente continuo. Por lo tanto, la transformación que debo realizar es del presente continuo al pasado continuo. Aquí lo veis. Yo estoy preparando, ella estaba preparando. Susan ayer me dijo que ella estaba preparando su examen de matemáticas. Claro, tenéis que tener en cuenta que puesto que aquí he cambiado de sujeto, es ella, porque hablo de lo que ella dijo, también tengo que cambiar el adjetivo posesivo. Claro, ya no es mi examen de matemáticas, es su examen de matemáticas, el examen de su. Otro ejemplo, esta mañana Tom me dijo, yo no puedo ir a tu fiesta. Pues el verbo can't, aquí lo tengo en negación, pero bueno, da igual, os lo voy a poner. Da igual que fuera can en afirmativo, pasa a could. En este caso negativo también, couldn't.
esta mañana Tom me dijo, yo no puedo ir a tu fiesta. Esta mañana hacemos el estilo indirecto, Tom me dijo que él, y ahora, ¿veis? Hemos cambiado de can a could, o negación de can't a couldn't, él no podía venir a mi fiesta. Y aquí veis cómo he cambiado el pronombre, el adjetivo posesivo. Ya no es tu fiesta, sino mi fiesta. Bueno, aquí hay una tabla también donde aparecen algunos cambios de los adverbios. Bueno, esta la vamos a ver un poquito más rápidamente porque la realmente importante es la de arriba. Por ejemplo, aquí pasa a allí. Ahora pasa a entonces o en ese momento. Hoy pasa a ese día. Esta noche pasa a aquella noche. Y mañana tiene dos posibles cambios, al día siguiente o al día siguiente. En español se traduce de la misma manera. Podéis ponerlo como deseéis, como queráis. Ayer pasa a el día anterior, que podéis ponerlo de esta manera, el día previo o el día anterior, de las dos maneras está bien. Todo lo que aparezca con next puede ser la semana que viene o el año que viene. Se pasa añadiendo la partícula, el determinante the y después following, es decir, la semana siguiente o el año siguiente. Y ocurre lo mismo con last week o last year, el año pasado o la semana pasada, cambia a, ponemos el artículo y la partícula before, la semana anterior y el año anterior. Y luego la partícula ago. Esta partícula ago, que la vais a asociar sobre todo a oraciones que vayan en pasado simple, que se traduce por hace, ya veis aquí, hace 3 días, ago, pasaría a before. Bueno, vamos a ver unos ejercicios, a ver qué os parecen. Vamos a ver, pues aquí, a ver, imaginaos que os habéis encontrado con un amigo que se llama Charlie, y os ha contado un montón de cosas. Aquí están todas las cosas que os ha contado Charlie. Bueno, acordaos que todo lo que ha dicho Charlie tendría que ir con las comillas. Entonces, Charlie, eso es lo que ha dicho. No he visto a Diana últimamente. Entonces, como el verbo está en presente perfecto, ¿veis? Haven't seen. Al hacerlo en estilo indirecto, pasa a hadn't seen, de presente perfecto a pasado perfecto o pluscuamperfecto, como queráis. Y el verbo, ¿os acordáis? El verbo introductorio en pasado. A ver, la 2. Yo no sé por qué Fred fue despedido de su compañía. Bueno, pues aquí tenemos que pasar dos verbos. Uno está en presente simple, yo no sé, y otro en pasado, fue despedido. Entonces, este primero que está en presente pasará a pasado simple y este que está en pasado pasará a pasado perfecto. Él dijo que él no sabía por qué Fred había sido despedido de su compañía, de su empresa. Bien, la 3, tenéis el verbo en presente continuo. Estoy viviendo. El presente continuo pasa a pasado continuo. Yo estoy viviendo en Londres con mis padres. Él dijo que él estaba viviendo en Londres con sus padres. La 4, del presente al pasado simple. Presente simple
pasado simple. Dice Charlie, pareces mucho más viejo que yo. Por lo tanto, él dijo que yo parecía mucho más viejo que él. La 5 tenemos can y luego are. Por lo tanto, el can pasará a could y el are, que está en presente, pasará al pasado, was. La 6 tenemos el futuro will por una parte y por la otra el presente perfecto con el have. Así que el will pasará a would y el have seen pasará a had seen, de presente perfecto a pasado perfecto o pluscuamperfecto. Y en la 7 tenemos el presente simple del verbo querer, yo quiero, y luego el verbo can't. El presente want pasará a pasado, wanted, y el can't pasará a couldn't, como os he indicado anteriormente. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Vamos a verlos rápidamente. Aquí tenemos is, que está en presente, pasa a pasado, was. Presente continuo, is coming, pasa a pasado continuo, was coming. Know, que está en presente, pasa a pasado, knew. Have seen, que está en presente perfecto, pasa a had seen, que es pasado perfecto. Y will, que es futuro, pasa a would. Bien, ahora os voy a explicar los verbos introductorios que más vais a usar. Son el verbo say, contar, y el verbo tell, pero tenéis que tener cuidado en cómo se usan. De hecho, en el cuadernillo de esta evaluación hay un ejercicio en los que tenéis que poner say y tenéis que poner tell bien puestos. Entonces, bien, el verbo tell, siempre que queráis poner el verbo tell, os veáis obligados a poner el verbo tell, es porque justo inmediatamente detrás del verbo tell tenéis el objeto indirecto, es decir, la persona a la que se dice algo. I told Mary, yo le dije a Mary. En cambio, el verbo say es porque detrás del verbo say tenéis directamente el objeto directo. El objeto directo que puede aparecer en forma de oración con el that o en forma de sustantivo. Yo dije hola, por ejemplo. O en este caso, yo dije que a mí me gustaba el cine, por ejemplo. Entonces, ya veis, tell seguido de objeto indirecto y say seguido de objeto directo. Bueno, y ahora todo esto que os acabo de explicar es cuando estamos hablando de pasar al estilo indirecto una oración aseverativa. Una oración aseverativa, por si no lo sabéis, son aquellas oraciones afirmativas o enunciativas, afirmativas o negativas. Es decir, que no sean ni preguntas ni imperativos. Bien, ¿qué ocurre cuando lo que queremos pasar al estilo indirecto es precisamente una pregunta? Bueno, pues tenemos en inglés dos tipos de preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber con qué tipo de preguntas estamos trabajando. Una de las preguntas es cuando la respuesta a esta pregunta es o sí o no. Yo os pregunto, ¿habéis entendido la clase? ¿Sí o no? Entonces, en ese tipo de oraciones en las que la respuesta solamente puede ser sí o no, yo os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, ¿has comido alguna vez comida china?
Cuando queremos hacer el estilo indirecto, tenemos que unir. Esta es la oración introductoria, ¿veis? Con el verbo en pasado. Tenemos que unir la oración introductoria con la segunda parte del estilo indirecto, con la partícula if, aquí tenéis if, o si queréis con la partícula whether, que es lo mismo. Yo os recomiendo que uséis el if, que os vais a liar menos. Y luego, después de haber hecho de haber puesto el if para unir las dos oraciones, veis, esta es una y luego esta es la pregunta. Después tenéis que poner inmediatamente el sujeto nuevo de la oración y luego hacer el cambio como os he enseñado antes. Have eaten está en presente perfecto y al ponerlo en estilo indirecto pasará a pasado perfecto. Ya veis aquí, had eaten, y todo lo demás se queda igual. Y por supuesto, no pongáis la partícula interrogativa porque ya no estáis preguntando, sino estáis contando lo que alguien ha preguntado. Entonces, por una parte, un factor fundamental, ¿qué tipo de pregunta tengo? Tengo una pregunta de tipo sí y no, por lo tanto, tengo que unir las dos oraciones con la partícula if. Y como es una pregunta, el verbo introductorio más común suele ser el verbo preguntar, claro, asked. Hay más verbos introductorios, pero yo creo que si vosotros usáis el ask, acertaréis siempre. Y por supuesto tiene que ir en pasado. Bueno, ¿qué ocurre cuando la oración no es una oración para responder sí y no, sino que es una pregunta de información que está encabezada por una partícula interrogativa? Os he puesto aquí pues ejemplos de qué, cuándo, quién, por qué, dónde, cómo, cuánto tiempo, cuánto, cuántos, etcétera. Hay muchas más. Entonces, si nuestra oración interrogativa empieza por cualquiera de estas partículas interrogativas, al pasarla al estilo indirecto tendremos que repetir la misma partícula interrogativa que aparece en la oración original. No if como antes, sino cualquiera de esta partícula interrogativa. Después de poner la partícula interrogativa que aparezca en la oración original, ponemos el sujeto y después el verbo, pero ya con el tiempo cambiado como os he enseñado antes. Por ejemplo, aquí, mirad, Mary me preguntó, what, ¿qué dijiste? La partícula interrogativa es what. El verbo está en pasado. Por lo tanto, Mary me preguntó, partícula interrogativa, what. Sujeto de la oración nueva, yo. Y el verbo que lo hemos cambiado de pasado simple a pasado perfecto o pluscuamperfecto, como queráis. Had said. Más. Mary me preguntó, ¿por qué estás tú gritándome? Partícula interrogativa a tener en cuenta, why. Verbo para cambiar, verbo en presente continuo. ¿Lo veis aquí? Are shouting. Por lo tanto, Mary asked, me preguntó, ya veis que está en pasado. Partícula interrogativa, ya veis que mantengo, ¿por qué? ¿Por qué? Pongo el sujeto y cambio el are shouting, que está en presente continuo, a was shouting, que está en pasado continuo. At her, y luego, claro, no pongo pregunta, porque ya no es una pregunta. Es importante que os deis cuenta que ya no es una pregunta. Muy bien, bueno, pues aquí os he puesto unos ejemplos con colores para ver si nos enteramos bien. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una hora frase, una frase que está en estilo directo. ¿A qué hora empieza el partido? Yo pregunté a un policía. Entonces, mirad, he hecho esta transformación al estilo indirecto. En rojo he puesto la partícula interrogativa o, si no hubiera partícula interrogativa, porque la oración es para contestar sí y no, acordaos que habría que poner el if. Vale. En verde he puesto el sujeto, que tenéis que poner a continuación. Y en azul tenéis que poner el verbo, pero ya cambiado según
el esquema que os he explicado antes. Bien, pues aquí tenemos ejemplos. ¿Has pensado alguna vez en estudiar ingeniería? Mi padre me preguntó. Pues mirad, mi padre me preguntó sí, porque la oración, ya veis, es para responder sí y no. ¿Has pensado alguna vez en estudiar ingeniería? Y yo contestaría, pues sí, papá, o no, papá. If. Después el sujeto, yo, que está ahí en verde, ¿lo veis? Y luego el have thought, que es presente perfecto, ya lo veis aquí cambiado, had thought. Ha pasado perfecto. La siguiente, ¿por qué ha cortado ella conmigo? Yo me preguntaba, ¿por qué? En rojo, ¿por qué? Sujeto en verde, ella, verbo cambiado en azul. Del presente perfecto al pasado perfecto. Bien, la siguiente oración es un poquito más especial porque aquí nos ocurre que el who, que es la partícula interrogativa, además de ser partícula interrogativa, va a ser el sujeto tanto de la pregunta, claro, como de la nueva oración. Entonces, ¿quién va a comprar tu casa? La señora Jones le preguntó a su prima. La señora Jones preguntó a su prima, ¿quién? Entonces ya no pongo sujeto, ya veis que no pongo verde, porque el who es, además de ser partícula interrogativa, es además sujeto. Pero el is, que está en presente, lo cambiamos a was, porque ¿quién iba a comprarle a ella la casa? Aquí os explico. En esta oración, la partícula interrogativa, who, es también el sujeto de la oración. Bien, bueno, ahora seguimos. ¿Qué ocurre cuando la oración que yo quiero pasar a estilo indirecto no es ni una enunciativa ni una pregunta, sino que es una orden? Pues, por ejemplo, estudia. Mi profesora me dijo que estudiara. O no te preocupes, mi profesora me dijo que no me preocupara. Bueno, pues entonces, siempre que tengamos una oración de este tipo en inglés, es decir, de que sea una orden, ya sabéis que para dar las órdenes los ingleses utilizan el imperativo, que es la primera columna. Ya veis aquí la primera columna y otra. Como es negativa, es la primera columna, pero por delante le he puesto el auxiliar don't para poderla negar. Bueno, pues entonces, os decía, para pasar una orden al estilo indirecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya no vamos a utilizar la tabla de arriba tan complicada, sino que vamos a coger el verbo que haya que cambiar y ponerlo siempre en infinitivo, con el to, si la oración es afirmativa, y si la oración es negativa, con el not to. Y luego un segundo paso muy importante, y es que el verbo que nos va a unir las dos oraciones siempre tiene que ser o tell o order, o algunos más que no he puesto aquí, pero nunca, nunca, nunca el verbo say. Nunca. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Mi padre me dijo, trabaja o estudia mucho para tu examen. Mirad la oración del estilo indirecto. Mi padre me dijo, told me, que yo trabajara, mirad, to work, el infinitivo, que yo trabajara duro para mis exámenes. En el caso de que la orden sea negativa, al infinitivo se le antepone la partícula not. Mi padre me dijo, no vuelvas a casa tarde. Mi padre me dijo que not to get back, que no volviera a casa tarde. En el cuadernillo hay un ejercicio, el último ejercicio que tenéis del cuadernillo de la segunda evaluación es un ejercicio de ese tipo, en el que tenéis que pasar órdenes a estilo indirecto. Pues nada, ya os acordáis que siempre tell o order, bueno, told, por supuesto, en pasado, nunca uséis el verbo say, y luego to más infinitivo si la oración es afirmativa, o anteponiéndole not to más infinitivo si la oración es negativa.
Bueno, aquí tenéis un ejercicio de estilo indirecto de órdenes. En inglés, órdenes son commands, ¿eh? Aquí tenemos la primera orden. No le digas a nadie lo que ocurrió ayer. Bueno, aquí ojo porque tenéis una oración. La primera parte es una orden, no le digas a nadie, pero aquí tenemos esta subordinada con un verbo en pasado. Entonces tenemos que cambiar las dos cosas. Primeramente, esta, don't tell anyone, con el esquema que os acabo de explicar sobre órdenes, y el what happened yesterday con el esquema que os he explicado de oraciones enunciativas. Por lo tanto, he told me, él me dijo, no puedo poner el verbo say porque es una orden. Él me dijo, y ahora como la orden es negativa, veis aquí que es el don't que es negativa, me dijo not más to más infinitivo, que no le dijera a nadie lo que, y ahora el pasado happened a pasado perfecto o pluscuamperfecto, had happened, y luego ya veis como el adverbio yesterday pasa a the day before. A ver, esto es una orden afirmativa, quédate en la cama, y después tenemos una oración enunciativa, hasta que te encuentres mejor. Pues nada, él me dijo a mí que me quedara en la cama, ya veis, el infinitivo con el to, hasta que yo, y ahora el verbo feel, que aquí estaba en presente, pasa a pasado. Otra orden negativa, no me esperes si llego tarde, pero aquí tenemos una segunda que es enunciativa, que está en presente. Por lo tanto, él me dijo que not más to más infinitivo del verbo wait, for him, if, y ahora was, porque aquí teníamos presente, pues aquí tengo pasado, el pasado del verbo ser, que es was. Otra oración negativa, don't forget me if you, y ahora una segunda oración que es enunciativa y está en presente. Por lo tanto, él me dijo a mí not, porque es negativa, más to más infinitivo, y la segunda parte en pasado, porque en la oración original tenía el presente. Y la última de las órdenes, no me hagas preguntas personales. Aquí tenemos una orden negativa. Él me dijo a mí que yo no le preguntara, not, porque es negativa, to más infinitivo. Y finalmente vamos a ver las órdenes, digo el estilo indirecto, cuando lo que tenemos entre manos no es una oración enunciativa ni una oración, una orden, sino es una petición. La mayoría de las peticiones pues suelen ir en forma de pregunta, normalmente con este tipo de verbos, os lo señalo. Normalmente con este tipo de verbos, puedes abrirme el bolso por favor, podrías repetir, crees que podrías echarme una mano, te importaría, este tipo de oraciones que son peticiones. Bueno, entonces, siempre que tengamos una petición, vamos a utilizar el mismo esquema que hemos visto antes. El mismo esquema que con las oraciones, que con las órdenes. Y entonces, normalmente también podemos utilizar como verbo introductorio, podemos utilizar el verbo tell, es decir, told, que veíamos antes, y también el verbo ask. Es más adecuado usar el verbo ask, que aquí significa pedir. Aquí, por ejemplo, tenemos mi padre me preguntó, o me pidió, quiero decir, ¿te importaría lavar mi coche? Esto es una petición muy fina, ¿no? ¿Te importaría lavar mi coche? Entonces, para hacerlo en estilo indirecto, haríamos mi padre. Mi padre, esto es un momentito que lo corrija. Ahí está. Mi padre me preguntó, mi padre me pidió que yo lavara su coche. Entonces, ya veis que todo esto, would you mind, te importaría lavar mi coche, todo esto
desaparece al hacer el estilo indirecto. Lo único que tenéis que hacer es poner el verbo principal, el verbo lavar, en infinitivo. To wash. Si la oración fuera negativa, pasaría como hemos visto anteriormente en las órdenes, que habría que poner not to. Aquí tenéis. A ver, mi madre me pidió, ¿te importaría no decir nada? Pues mi madre me pidió a mí que yo no dijera nada. Not to say. Bueno, aquí tenemos estos ejercicios. Estos son peticiones que están cambiadas a estilo indirecto. Bueno, acordaos que la manera ideal para introducir una petición es utilizando el verbo ask en pasado. ¿Puedes abrir tu bolso, por favor? Él me pidió que yo abriera su bolso. El verbo open, que es el verbo principal, va en infinitivo. To open. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Él me pidió a mí que yo repitiera, to repeat, lo que yo había dicho. Aquí tenemos una oración aquí enunciativa que está en pasado y la tengo que transformar a pasado perfecto. ¿Crees que podrías ayudarme? Echarme una mano. Echarme una mano. Él me pidió a mí que yo le echara una mano, ya veis, to give. ¿Te importaría no hacer tanto ruido? Esta es una negativa, por lo tanto, él me pidió a mí que no. Vamos a corregirlo. Ahí, not to make, que no hiciera tanto ruido. Con el not. ¿Te casarás conmigo? Él me pidió que me casara con él. El verbo casarse en infinitivo con el to. Por favor, vete más despacio. Slow down. Él me pidió a mí que fuera más despacio con el to y el verbo slow. Bueno, pues esto es todo lo que os voy a explicar de teoría. Vamos a ver si tengo tiempo. Sí tengo tiempo. Voy a cerrar esto y voy a sacar un ejercicio. No os vayáis. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejercicio. Lo voy a repetir porque creo que se me ha ido el sonido. Voy a repetirlo por si acaso. Bueno, en este ejercicio hay que pasar todas las oraciones a presente a estilo indirecto y todos los verbos están en presente simple. Y entonces, como están todos en presente simple, al hacer el estilo indirecto tendré que pasar de presente a pasado. Él trabaja en un banco, ella me dijo que él trabajaba en un banco. A Julie no le gusta mucho salir, ella dijo que a Julie no le gustaba mucho salir. Yo no tengo un ordenador, ella dijo que ella no tenía un ordenador. Ellos nunca llegan a tiempo, puntuales. Ella dijo que ellos nunca llegaban a tiempo. Ya veis que en todos los casos el verbo arrived en pasado, didn't have en pasado, didn't like en pasado y work también en pasado. ¿Por qué? Porque en el estilo indirecto estaban en presente. Bien, vamos a coger ahora, si nos da tiempo, otro ejercicio. Muy bien, bueno, pues ahora en este ejercicio vamos a pasar todas las oraciones. Todas las oraciones originales están en presente perfecto
Y entonces nosotros las vamos a pasar a pasado perfecto o pretérito pluscuamperfecto, como queráis. Vamos a hacer unas cuantas. A ver. Yo nunca he estado en París. Ella dijo que ella nunca había estado en París. Ella ha visitado París 3 veces. Ella dijo que ella había visitado París 3 veces. Él ha leído Guerra y Paz. Ella dijo que él había leído Guerra y Paz. Uno más. No he visto a Julie desde hace años. Ella dijo que ella no había visto a Julie desde hace años. Ya veis qué fácil. Bueno, a ver, no sé si me va a dar tiempo a alguno más. Yo creo que no. Vamos a seguir con este entonces. Él no ha estado en el cole esta semana. Ella dijo que él no había estado en el cole aquella semana. No hemos visto El Señor de los Anillos. Ella dijo que ellos no habían visto El Señor de los Anillos. Ellos han comido en muchos sitios, en muchos restaurantes diferentes. Ella dijo que ellos habían comido en muchos sitios diferentes. Nunca he probado hacer skate. Ella dijo que ella nunca había probado hacer skate. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya aclarado lo que os he explicado. Y nada, os espero aquí la semana que viene o cuando nos toque. Venga, estudiar mucho. Hasta luego.